Desde el primer instante, esta historia te exige quedarte hasta el final, porque lo que un mexicano sin papeles descubrió en un viejo barco oxidado cambió para siempre la forma en que veía su vida, su pasado y su destino incierto en Estados Unidos. Él nunca imaginó que, al aceptar vivir allí para ahorrar dinero, terminaría abriendo cartas que parecían contener el relato suspendido de alguien cuya existencia se interrumpió de forma abrupta. Ese barco escondía más que humedad y silencio, guardaba años de esperas rotas, y mientras se luchaba por sobrevivir día a día, encontró al que parecía hablarle directamente al alma. Por eso, esta no es solo una historia, es una advertencia, una revelación, y un llamado a seguir escuchando. Esa primera noche en el barco, mientras el viento golpeaba con rabia las ventanas astilladas, él entendió que había cruzado un punto sin retorno. No tenía papeles, no tenía un hogar, y apenas tenía fuerzas para seguir trabajando en las reformas nocturnas que le pagaban en efectivo. Pero allí, en ese espacio estrecho y abandonado, sintió por primera vez en mucho tiempo una especie de refugio improvisado. No por comodidad, sino por la ilusión de un lugar propio, aunque estuviera oxidado hasta los huesos. El olor a madera mojada parecía contar historias antiguas, escondidas en cada grieta. Y aún sin saberlo, estaba a punto de encontrar una historia que lo arrastraría a una verdad que nadie había querido enfrentar. Mientras acomodaba una colchoneta vieja que había conseguido de un compañero de trabajo, el silencio del barco comenzó a volverse inquietante. No era solo la soledad, era una presencia que parecía latir desde algún rincón oculto, algo que lo obligaba a mirar hacia el pequeño armario empotrado en la pared, casi como si una voz muda lo guiara hasta allí. Pero él, agotado por las horas de trabajo clandestino, prefirió ignorarlo. Necesitaba dormir, aunque fuera un sueño inquieto. Sin embargo, esa sensación persistente no lo soltó. Y aunque no lo sabía, ese armario guardaba un fragmento de una vida interrumpida, esperando ser descubierto. Desde niño había aprendido que los lugares viejos cargan secretos, y que uno debe saber cuándo abrirlos y cuándo dejarlos en paz. Pero la desesperación transforma los límites. Y ahí, en Estados Unidos, lejos de México, con la nostalgia empujándole el pecho, aceptó que quizá esos secretos podían ofrecerle más compañía que la soledad que lo devoraba. El barco se mecía suavemente, como si respondiera a sus pensamientos. Todo parecía susurrar su nombre. Y aunque trató de convencerse de que solo era cansancio, una parte de él sabía que algo estaba a punto de emerger desde esa oscuridad suspendida, algo que no podía seguir oculto para siempre. Aún recordaba el día que aceptó mudarse allí. El patrón de muelle, un hombre hosco pero práctico, le dijo sin rodeo que podía quedarse en ese barco heredado, porque nadie quería hacerse cargo de él. Era, según él, más un estorbo que una herencia. Y nuestro protagonista, con pocas opciones y demasiadas urgencias, aceptó sin pensarlo mucho. Para otros, ese lugar representaba deterioro y abandono. Para él, representaba una oportunidad mínima pero real de sobrevivir sin ser visto, sin arriesgarse a un arresto migratorio. No sabía que aceptaba, al mismo tiempo, cargar con la historia inconclusa de alguien más. El primer crujido fuerte del casco lo despertó sobresaltado, y durante unos segundos no supo dónde estaba. Ese desarraigo inmediato, esa sensación de flotar entre dos mundos, lo golpeó con fuerza. Allí estaba, un mexicano sin papeles, escondido en un barco que no le pertenecía y que parecía murmurarle historias ajenas. Todo lo que hacía para sobrevivir lo alejaba un poco más de sí mismo. Pero esa madrugada, mientras respiraba hondo para calmarse, sintió algo más, como si el barco, en su soledad interminable, también necesitara ser escuchado. Y esa necesidad empezaba a conectarlos a ambos. Con cada paso que daba sobre ese piso desigual, escuchaba un eco que parecía repetirle su propia incertidumbre. Y en esa resonancia, algo le llamó la atención. El pequeño armario que había evitado abrir desde que llegó. No tenía cerradura, no tenía candado, solo una ligera sombra que lo hacía parecer más profundo de lo que era. Intentó ignorarlo nuevamente, pero el presentimiento se convirtió en presión, en un peso que le quemaba la espalda.
Fue entonces cuando entendió que abrirlo no era una opción, sino una obligación, como si ese gesto pudiera darle un sentido nuevo a la vida que estaba intentando reconstruir. A pesar del cansancio acumulado, sus manos temblaban cuando las acercó a la empuñadura vieja del armario. No sabía por qué tenía miedo, ni porque sentía que algo importante estaba por revelarse, pero aún así, respiró hondo y se preparó. En ese momento, todo el dolor de haber dejado México, todo el miedo de ser detenido en cualquier esquina, y toda la esperanza rota que lo perseguía, se mezclaron en un solo impulso. Ese impulso lo llevó a enfrentar lo desconocido, y sin saberlo, estaba abriendo la puerta hacia una vida que no era la suya, pero que terminaría afectando la propia de una forma irreversible. Cuando por fin abrió el armario, un olor a papel viejo salió como un suspiro largamente contenido. Dentro, cuidadosamente envueltas en una tela descolorida, había varias cartas atadas con un listón azul. No parecían recientes, tenían el color amarillento del tiempo, y sin embargo, el listón estaba perfectamente intacto, como si alguien hubiera esperado que él, precisamente él, llegara allí para encontrarlas. Su corazón empezó a latir con fuerza. Las cartas parecían llamarlo, ofreciéndole un fragmento de la vida que alguna vez habitó ese barco. Una vida interrumpida. Una historia detenida justo antes del final. En ese instante, comprendió que esas cartas tenían un propósito, un peso, un mensaje que estaba a punto de cambiarlo todo. No sabía si debía abrirlas, pero tampoco podía apartar la mirada. Era como encontrar una puerta abandonada en medio del desierto. Uno no llega hasta allí por accidente. Y mientras el barco crujía como si despertara de un largo sueño, él sintió que no estaba solo, que aquello que estaba por leer no solo revelaría un misterio ajeno, sino también algo sobre sí mismo. Por eso, te advierto, quédate hasta el final, porque lo que él descubrió dentro de esas cartas no solo transformó su destino, sino que podría transformar el tuyo también. Esa noche, después de horas mirando las cartas sin atreverse a abrirlas, se sentó en el suelo del barco, sintiendo el frío filtrarse entre las tablas gastadas. Afuera, el muelle estaba silencioso, iluminado apenas por unas lámparas que parpadeaban como si también guardaran secretos. Él se preguntaba quién había escrito aquellas palabras atrapadas en el tiempo, y por qué alguien las había dejado allí, intactas. Pensó en su madre, en cómo siempre decía que las historias encuentran a quien debe escucharlas. Y ahora, en ese país donde se sentía invisible, algo lo había encontrado a él. Una historia ajena, sí, pero que parecía llamarlo por su nombre. Cuando por fin tomó la primera carta, sintió el temblor inevitable de quien está a punto de cruzar una frontera emocional. No sabía leer inglés con fluidez, y eso lo hizo dudar, temer perder detalles importantes. Pero al abrirla, descubrió algo inesperado. Estaba escrita en español. Un español suave, casi poético, que no parecía venir de un marinero ni de alguien acostumbrado a la vida dura del muelle. Ese detalle lo descolocó. ¿Quién había escrito una carta tan cuidada desde un barco abandonado en la costa norte? ¿Y por qué en su idioma? Todo se volvía más extraño, más personal, más inquietante. El primer párrafo de la carta hablaba de un amor que no pudo llegar a puerto, de una mujer llamada Elena que esperaba noticias que nunca llegaron. Mencionaba promesas hechas bajo una lluvia cálida en Veracruz, y una despedida que dejó más silencios que certezas. A medida que leía, sentía que aquel desconocido hablaba con una honestidad que dolía. Y aunque él nunca había tenido un amor así, se identificó con la sensación de pérdida, con ese vacío que deja lo que no puede ser. Era como si las palabras tejieran un puente entre dos hombres que nunca se conocieron, pero que cargaban heridas similares. Cada línea revelaba un sentimiento suspendido en el tiempo, como si el autor hubiera escrito sabiendo que jamás enviaría esa carta. Había culpa, arrepentimiento y una esperanza frágil que parecía romperse con cada frase. Él se preguntó si Elena seguía viva, si alguna vez supo que alguien amó con esa intensidad que quemaba incluso desde el papel. Sintió un nudo en la garganta, algo que hacía años no sentía desde que cruzó la frontera, porque en esas palabras descubrió algo que había escondido mucho tiempo,
la necesidad de ser visto, recordado, amado aunque fuera en silencio. Cerró la carta con cuidado, como si el papel pudiera deshacerse entre sus dedos, y la apoyó sobre su regazo. El barco se mecía suavemente, como si aprobara su gesto, como si supiera que esa historia había encontrado, por fin, un lector dispuesto. Él pensó en México, en la mujer que dejó atrás sin despedidas, en la vida que tuvo que soltar para poder sobrevivir. Y por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, sintió que no estaba completamente solo. Había un eco humano allí dentro, una voz que parecía acompañarlo en la penumbra. A lo lejos, escuchó pasos sobre el muelle, un recordatorio doloroso de su fragilidad como inmigrante sin papeles. Cada sonido externo podía ser un peligro, un riesgo que lo obligaría a huir como un fantasma. Pero en lugar de esconderse, se quedó quieto, respirando hondo, aferrado a la carta como si ésta pudiera protegerlo. Pensó en el autor. ¿También había sentido miedo aquí? ¿Había vivido entre sombras, intentando no llamar la atención? El barco crujió como si respondiera, como si compartiera la memoria de vidas atormentadas que lo habitaron. Cuando los pasos se alejaron, el silencio regresó con una densidad que casi podía tocarse. Él tomó la segunda carta, pero esta vez no la abrió. Solo la sostuvo, sintiendo el peso simbólico de aquello que aún no sabía. El listón azul caía por un costado, como una serpiente dormida. Algo en su interior le decía que esa historia no era solo de amor perdido, sino algo más profundo, más trágico. Y aún así, no podía apartarse de ella. Era como si una fuerza invisible lo empujara a continuar, a descubrir lo que alguien quiso esconder y preservar al mismo tiempo. Miró a su alrededor y notó por primera vez los pequeños detalles del barco, una fotografía descolorida pegada al marco de una ventana, un cuaderno húmedo en un estante, un abrigo viejo colgado como si aún esperara a su dueño. Todo cobraba sentido. Ese barco no había sido abandonado sin más. Había sido detenido en el tiempo, congelado en el último día de alguien. Y esa certeza le provocó un escalofrío, una mezcla de respeto y temor que lo obligó a sentarse derecho. A ese alguien, fuera quien fuera, la vida le arrebató la oportunidad de cerrar su propia historia. Con las cartas en su regazo, sintió que estaba abriendo un baúl emocional que no le pertenecía, pero que lo necesitaba. A veces, pensó, uno lee historias para escapar, pero esta parecía atraparlo. Le recordaba que las vidas rotas existen en silencio, escondidas en rincones donde nadie mira. Y él, un mexicano luchando por sobrevivir en un país que no lo reconocía, se sintió profundamente unido a aquel desconocido. Ambos, en diferentes tiempos, habían vivido con miedo, con dudas, con un amor inconcluso que no encontró palabras suficientes. Antes de dormir, colocó las cartas junto a su colchoneta, como si temiera que desaparecieran durante la noche. Sabía que lo que venía después sería más doloroso, más revelador, porque las historias fuertes nunca llegan sin desgarrar algo. Cerró los ojos, escuchando el vaivén del agua contra el casco, y sintió que el barco tenía memoria. Una memoria que ahora lo había elegido a él como guardián. Y aunque no estaba preparado, sabía que al amanecer abriría la siguiente carta, porque había una verdad esperando. Una verdad que, tarde o temprano, lo transformaría. El amanecer llegó con un gris apagado, como si el cielo también dudara entre revelar la luz o quedarse mitad del camino. Él se incorporó lentamente, con el cuerpo adolorido por el frío y el peso emocional de la noche anterior. Las cartas seguían allí, intactas, esperando. El barco olía a humedad reciente, a un pasado que no terminaba de morir. Se lavó la cara con agua del muelle, intentando aclarar sus pensamientos. Pero mientras regresaba al interior, sintió que algo había cambiado dentro de él, como si ya no fuera solo huésped del barco, sino parte de su historia suspendida. Tomó la segunda carta con más decisión que la primera, aunque el miedo seguía en su pecho. Abrió el sobre con cuidado, como si temiera romper la voz que estaba por hablarle. El papel tenía manchas de agua, quizá lágrimas, quizá lluvia. Las primeras líneas hablaban de un viaje inesperado hacia el norte, de un trabajo prometido que nunca se concretó y de noches enfrentando el mismo frío que ahora sentía.
Era la voz de alguien que también había buscado nuevas oportunidades lejos de casa y que también había descubierto que el sueño americano podía convertirse en un peso insoportable. Esa conexión le apretó el estómago. A medida que leía, descubrió que el autor hablaba de un hombre llamado Rafael, un amigo de infancia que lo convenció de dejar México. Juntos habían llegado a Estados Unidos con la esperanza de encontrar estabilidad, pero la carta relataba que Rafael desapareció sin explicación. Nadie volvió a verlo, y las autoridades nunca investigaron más allá de lo básico. El autor cargaba una culpa profunda, convencido de que debió haberlo cuidado, de que la vida dura del inmigrante exige apoyarse mutuamente para no caer en el olvido. El peso de esa culpa traspasaba el papel, resonando dentro de como un eco de su propia vida. Esa parte de la carta lo estremeció, porque él también había perdido a un amigo en el camino hacia el norte. Recordó la noche en el desierto, la voz quebrada de su compañero diciendo que no podía seguir, el miedo de escuchar pasos que no eran del grupo. Nunca supo qué fue de él. Y ahora, leyendo a un desconocido que parecía contar una historia paralela, sintió una herida abrirse nuevamente. Era como si ambas vidas, separadas por años, se reflejaran una en la otra. El barco, en su silencio inevitable, parecía contener esos fantasmas compartidos. El final de la carta mencionaba algo que lo dejó inquieto. El autor escribía que había empezado a sospechar que la desaparición de Rafael no fue un accidente ni un abandono voluntario, que alguien del muelle, quizá alguien poderoso, sabía más de lo que decía, y que él mismo había empezado a recibir advertencias veladas para dejar el asunto en paz. Esa tensión, esa sensación de estar siendo observado, le resultó demasiado familiar. Él también había visto cosas en el muelle, gente que llegaba y desaparecía sin explicación, miradas que pedían silencio. Sabía que en ese mundo, la verdad casi siempre tenía dueño. Cerró la carta sintiendo un temblor en las manos, no de frío, sino de reconocimiento. Era como si esos relatos antiguos fueran también un mapa de su propia vulnerabilidad. Y mientras guardaba el papel, miró el interior del barco con ojos nuevos. De pronto, ya no era solo un refugio improvisado, sino una escena congelada del miedo de otro hombre. Un miedo que quizá nunca pudo expresar en voz alta. El listón azul que ataba las cartas parecía más tenso que antes, como si contuviera la respiración de una historia que aún no terminaba de revelarse. Se levantó y caminó por el interior estrecho, sintiendo como cada paso resonaba contra ese pasado ajeno. Miró nuevamente la fotografía pegada a la ventana. Un hombre joven, sonriente, abrazando a una mujer en una playa mexicana. ¿Sería el autor de las cartas? ¿Sería Rafael? ¿O quizás alguien más? La imagen tenía una energía viva, pero la ausencia del dueño del barco hacía que todo se sintiera roto. Y en el fondo, él sabía que estaba empezando a involucrarse demasiado. Podía sentirlo en el pecho, en la respiración, en la forma en que sus pensamientos se llenaban de preguntas. Afuera, el sonido de un motor lo sobresaltó. Se asomó y vio al patrón del muelle hablando con dos hombres que no reconoció. Sus rostros eran serios, tensos, y uno de ellos miró fugazmente hacia el barco. Ese instante bastó para encenderle todas las alarmas. Se alejó de la ventana, conteniendo el aire, sintiendo como el miedo propio se mezclaba con el miedo heredado de las cartas. Era como si ambos mundos, el suyo y el del autor, empezaran a cruzarse de una manera peligrosa. Como si leer no fuera suficiente, ahora estaba siendo arrastrado a un misterio que no buscó. Se agachó, apoyando las manos en el suelo mientras su respiración se hacía más rápida. Tenía que decidir, huir y dejar las cartas, o seguir leyendo y aceptar que la historia lo estaba eligiendo sin permiso. Recordó que él también había huido demasiadas veces. Había dejado amigos, familia, sueños. ¿Podía seguir escapando? ¿O tal vez era momento de enfrentar algo, aunque no fuera suyo? El barco crujió suavemente, como si respondiera a su dilema. Y en ese sonido encontró una especie de impulso, una chispa de valor inesperado. Tomó la tercera carta y la sostuvo con firmeza, aunque todavía no la abría. Sabía que cada nueva página lo hundiría más en la vida de un desconocido,
pero también sabía que las historias importantes siempre llegan cuando uno más las necesita. A veces, leer la tragedia ajena es la única forma de encontrar sentido a la propia. Caminó hasta sentarse nuevamente en su colchoneta, con el corazón inquieto pero decidido. Respiró hondo, y justo antes de abrir el sobre, sintió que algo, tal vez el barco, tal vez su intuición, le advertía que lo que estaba por leer cambiaría por completo el rumbo de su propia vida. Abrió la tercera carta con la sensación de que ya no estaba simplemente leyendo, sino entrando a un territorio emocional de que sería difícil salir. El papel estaba más arrugado que los anteriores, como si hubiera sido llevado en un bolsillo por días antes de decidirse a escribir. Las primeras líneas hablaban de miedo, un miedo casi palpable, descrito con palabras que parecían arañazos. El autor confesaba que alguien lo había seguido desde el muelle hasta una tienda cercana, que sintió pasos detrás de él, respiraciones ajenas en la nuca, y aunque intentó ignorarlo, sabía que no era su imaginación. Había una presencia vigilante, silenciosa y peligrosa. Él leyó esas líneas con el corazón acelerado, porque era exactamente el tipo de temor que él mismo cargaba todos los días. Ser un mexicano sin papeles en Estados Unidos ya era vivir perseguido por sombras, aunque ninguna tuviera nombre. Pero lo del autor era diferente. Había un enemigo real, concreto, alguien que lo quería callado. Y eso lo hizo tragar saliva con dificultad. Imaginó al hombre escribiendo a escondidas, mirando por encima del hombro, intentando dejar su verdad en el papel antes de que fuera tarde. Esa imagen se le clavó en el pecho como una verdad compartida. La carta continuaba describiendo la tensión creciente en el muelle. Había rumores, gente que antes era amable ahora evitaba mirarlo, conversaciones que se cortaban al pasar. El autor decía que había descubierto algo, aunque no especificaba qué. Solo mencionaba que se trataba de un secreto capaz de destruir la reputación de un hombre poderoso. Alguien que tenía contactos, dinero y la capacidad de hacer que cualquier rastro desapareciera, igual que Rafael. La manera en que lo escribía revelaba un pánico profundo, una certeza de que había cruzado una línea que ya no podía deshacer. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El muelle donde trabajaba de noche también tenía sus propios silencios, sus propios personajes envueltos en negocios ambiguos que prefería no entender. La carta lo obligó a pensar en cada mirada esquiva, en cada camión que llegaba sin logo, en cada conversación abruptamente interrumpida. Quizá el peligro que el autor enfrentó no era tan distinto del que él mismo respiraba. La coincidencia lo estremeció, y por primera vez sintió que la historia que leía no era solo una herencia emocional, sino también una advertencia. El autor mencionaba un último encuentro con un hombre desconocido, alguien que se le acercó en el muelle con un mensaje directo. Deja de hacer preguntas. Eso fue todo. Una frase corta, fría, dicha sin elevar la voz, pero con la firmeza suficiente para paralizar a cualquiera. El autor decía que después de escuchar esas palabras supo que su vida había cambiado para siempre, que ya no podía confiar en nadie, y que el barco, ese mismo barco donde la hora dormía, se había convertido en su único refugio posible. Un refugio frágil, pero real. Al leer eso, él levantó la vista y miró el interior del barco como si lo viera por primera vez. Se imaginó al autor escribiendo exactamente donde él estaba sentado, con la respiración agitada y el pulso tembloroso. Se imaginó las noches tensas, el silencio vigilante, la sensación de estar viviendo en un escondite que apenas podía sostener la esperanza. Y de pronto, sintió un respeto profundo por aquel hombre desconocido. No era solo una historia encontrada, era la huella viviente del miedo de alguien que intentó dejar un rastro antes de desaparecer. La carta hablaba también de un plan. El autor decía que, si algo le ocurría, esperaba que alguien encontrara sus palabras, que las cartas eran su intento desesperado por no ser borrado. Ese detalle lo golpeó con fuerza. Era un deseo universal y doloroso, no desaparecer del todo, no convertirse en un silencio más. Él pensó en su propia vida, en cómo nadie sabría su historia si un día simplemente dejaba de llegar al trabajo o si un operativo migratorio lo arrastraba lejos. Esa similitud lo dejó sin aire,
como si lo escrito le devolviera una imagen deformada de su propia fragilidad. Cerca del final, la carta cambiaba de tono. El autor escribía que había empezado a notar algo extraño. Cada vez que se acercaba al barco, había señales de que alguien más había estado allí. Huellas sobre el polvo, una cuerda movida, un frasco fuera de lugar. No sabía si era un aliado, un enemigo o simplemente un curioso. Pero esa incertidumbre lo consumía. Vivir sin saber quién te espera detrás de la puerta era, para él, una tortura lenta. Y ahora, él mismo estaba viviendo en ese mismo barco, con ese mismo temor respirando en las paredes. Cuando terminó la carta, sintió que el aire del barco se había vuelto más pesado. No era solo empatía, era la certeza de que la historia aún no estaba completa, que faltaban piezas, que la desaparición del autor no había sido casual. Guardó el papel con manos temblorosas y se quedó un largo rato mirando hacia la puerta del barco, preguntándose si también lo estaban observando. La línea entre la historia ajena y la suya se estaba borrando, desdibujada por coincidencias que ya no parecían coincidencias. Algo lo rodeaba, lo empujaba, lo atrapaba suavemente. Antes de levantarse, respiró profundo, intentando recuperar el control. Sabía que todavía quedaban cartas, y que cada una debía contener verdades más densas, más peligrosas. Pero también sabía que no podía detenerse. Sentía que una parte de él, la parte cansada de huir, de esconderse, de vivir como sombra, necesitaba llegar al final. Porque esa historia, tan ajena, estaba despertando algo en él. Una fuerza, una claridad. Y aunque el miedo seguía allí, supo en ese instante que no daría marcha atrás. Abriría todas las cartas, pasara lo que pasara. Antes de abrir la cuarta carta, salió del barco para tomar aire, intentando que el frío despejara la tensión que se le acumulaba en el pecho. El muelle amanecía silencioso, con una neblina leve que hacía que todo pareciera más lejano y más frágil. Caminó unos pasos, sintiendo el crujido húmedo de la madera bajo sus botas gastadas. Pensó en el autor, en cómo debió caminar por ese mismo muelle con la sensación de que cada paso podía ser el último. Regresó la mirada hacia el barco y sintió un impulso extraño, casi protector, como si tuviera que defender ese espacio. Sabía que allí dentro, una verdad lo esperaba. Al volver a entrar, el silencio era tan profundo que parecía tener peso. Se sentó en la colchoneta, abrió con cuidado el cuarto y dejó que el papel se desplegara como una respiración contenida. Esta carta era distinta. No hablaba de miedo ni de advertencias. Comenzaba con una descripción de México, de un atardecer cálido en un pueblo cercano a Veracruz, de una infancia marcada por risas y promesas sencillas. El autor hablaba de su madre, de cómo ella decía que nadie debía morir sin contar su historia. Esa frase, escrita con tinta firme, lo golpeó profundamente. Era como si la carta se dirigiera directamente a él. El autor confesaba que, pese a todo el peligro, estaba decidido a revelar la verdad. Decía que había encontrado pruebas, objetos concretos que explicaban la desaparición de Rafael y el silencio del muelle. Pero también admitía que tenía miedo, porque sabía que esas pruebas lo convertían en un objetivo. Y aún así, seguía escribiendo. Esa valentía, esa necesidad de dejar un rastro, lo conmovió hasta las lágrimas. Él mismo llevaba años ocultando su pasado, evitando escribir a quienes dejó atrás por miedo a revivir el dolor. Pero el autor, en cambio, enfrentaba el suyo con palabras. En un momento inesperado, la carta describía algo mucho más íntimo. El autor hablaba de su frustración como inmigrante, de sentirse invisible, de caminar por calles donde nadie pronunciaba su nombre correctamente. Contaba cómo la nostalgia se convertía en un peso que dolía en los huesos. Y mientras leía, él sintió que cada una de esas frases describía su propia vida. Era como encontrarse en un espejo que no sabía que existía. Las palabras se le clavaron en el pecho, recordándole que la lucha de sobrevivir en un país ajeno no era solo física, sino también emocional. El autor narraba una noche en la que estuvo a punto de regresar a México. Decía que caminó hasta la línea del bus interestatal, decidido a comprar un boleto. Pero algo lo detuvo,
La idea de volver sin haber descubierto la verdad sobre Rafael. Esa lealtad lo impresionó profundamente. Él también había tenido oportunidades de regresar, pero siempre se detenía por razones que nunca lograba definir. Quizá miedo, quizá orgullo, quizá la vieja esperanza de encontrar algo mejor. Ahora, leyendo esta carta, se preguntaba si había algo, o alguien, que debía enfrentar antes de poder volver. La carta incluía una descripción detallada del barco, mencionando rincones que él mismo no había revisado aún. Hablaba de un compartimento oculto detrás del armario, un espacio pequeño donde el autor solía guardar sus notas cuando temía ser descubierto. Esa revelación lo dejó inmóvil. No sabía si debía alegrarse o temer lo que encontraría allí. El barco cobraba un nuevo significado. No era solo un refugio, sino un archivo viviente de secretos y silencios. Y él ahora tenía acceso a lo que nadie más había visto. Sentía que la respiración se le volvía más pesada. El autor mencionaba también que, si alguna vez alguien encontraba esas cartas, esperaba que no las tomara como una simple historia triste. Decía que cada palabra había sido escrita pensando en quien vendría después. Esa idea lo estremeció. ¿Era él ese después? ¿Era él quien debía terminar la historia que otro no alcanzó a concluir? Por primera vez desde que empezó a leer, sintió un tipo de responsabilidad que no había pedido, pero que tampoco podía ignorar. La vida del autor ya no estaba perdida por completo. Había encontrado un lector dispuesto, y ese hecho lo abrumaba y lo fortalecía al mismo tiempo. Cerca del final, la carta hacía una confesión inesperada. El autor estaba enamorado de Elena, pero no del modo en que había descrito en las primeras cartas. Decía que ese amor había cambiado con el tiempo, transformándose en una especie de faro emocional. Ella representaba lo que él temía perder: su identidad, su origen, su humanidad. Al leer eso, él pensó en la mujer que dejó en México, esa historia que nunca se cerró. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si aún pensaba en él, si aún guardaba un espacio para su recuerdo. La nostalgia se volvió casi dolor físico. El cierre de la carta era tan cálido como desgarrador. El autor decía que, pase lo que pase, esperaba que alguien algún día comprendiera lo que había intentado hacer, que su historia no quedara enterrada en el muelle, ni perdida entre sombras de silencio. Él sintió un nudo en la garganta, porque comprendió que no estaba leyendo un testimonio del pasado, sino un pedido de ayuda que había tardado años en llegar. Un pedido que ahora caía en sus manos, vulnerables pero presentes. Y ya no podía ser como si no lo hubiera leído. Guardó la carta con una delicadeza casi ceremonial. Por un momento, dejó que la emoción lo desbordara, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. No era solo la historia del autor lo que lo quebraba, sino la suya propia reflejada en cada frase. Sintió que la frontera entre ambos se hacía cada vez más delgada. Y mientras el barco crujía suavemente, tomó una decisión silenciosa pero firme. Buscaría ese compartimento oculto, porque ya no estaba leyendo por curiosidad. Estaba leyendo para entender, para sanar, para terminar lo que otro no pudo. Y el barco, testigo de ambas vidas, parecía aprobarlo en silencio. Pasaron varios minutos antes de que reuniera el valor suficiente para acercarse al armario. Sabía que detrás de esa madera hinchada por la humedad había algo más que un simple compartimento oculto. Había verdad, había historia, había dolor suspendido esperando ser liberado. Corrió los dedos por la superficie áspera, sintiendo cada astilla como un eco del pasado. Respiró hondo, intentando no dejar que el miedo lo paralizara. Y con un impulso corto pero decidido, deslizó la mano hacia la parte posterior del armario, buscando la entrada secreta. Su corazón golpeaba como si presintiera lo que estaba por venir. Cuando finalmente encontró el borde suelto de la madera, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Tiró con cuidado y el panel se dio con un crujido que sonó casi como un susurro antiguo. Detrás, un pequeño espacio oscuro escondía un paquete envuelto en tela gruesa. Lo tomó con suavidad, como si cargara algo vivo. El olor a encierro era fuerte, mezclado con polvo y memoria.
Se sentó en el suelo, manteniendo el paquete sobre las piernas como si fuera un tesoro frágil. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podía cambiar todo. Sentía que el pasado respiraba a través de sus manos. Abrió la tela lentamente, revelando un cuaderno deteriorado, varias hojas sueltas y algo metálico envuelto aparte. El cuaderno estaba lleno de anotaciones en español, con letras apretadas que parecían escritas con urgencia. Las primeras páginas hablaban del muelle, de nombres que él reconocía, de movimientos nocturnos, de barcos que llegaban sin registro. Aquello no era un simple diario. Era evidencia. Era testimonio de actividades que claramente alguien quería ocultar. Tragó saliva, sintiendo como un nuevo peso se sumaba a su pecho. No solo estaba leyendo una vida rota, estaba descorriendo un velo peligroso. Entre las hojas sueltas encontró una lista de fechas y números, acompañadas por iniciales que no lograba descifrar. Algunas líneas estaban subrayadas con fuerza, otras llevaban manchas de agua que deformaban la tinta. Pero lo más inquietante fue encontrar el nombre Rafael repetido varias veces, rodeado por anotaciones que sugerían seguimientos, movimientos sospechosos y una desaparición predecible. Era como si el autor hubiera descubierto un patrón, una serie de decisiones que llevaron a Rafael directo al peligro. Y ver ese nombre envuelto en tanto misterio hizo que el aire del barco se volviera más denso. Entonces abrió el pequeño objeto metálico. Era una llave vieja, de latón gastado, con un número grabado, 17B. Él la sostuvo entre los dedos, sin comprender totalmente qué significaba, pero con la certeza de que no era algo casual. Buscó en el cuaderno alguna referencia y la encontró, una breve anotación indicando que la llave pertenecía a un casillero del muelle. Una frase corta añadía: «Si algo me pasa, la verdad está allí». Al leer eso, sintió como su pulso se aceleraba sin control. Aquella llave no era un símbolo, era una ruta, era una responsabilidad que ahora caía sobre él. Cerró los ojos un momento, intentando procesar la magnitud de lo que sostenía. Nunca había pensado que encontrar un lugar para dormir lo arrastraría a un secreto capaz de poner su vida en riesgo. Pero al mismo tiempo, sintió una fuerza interna que no sabía que tenía. Una mezcla de indignación, empatía y determinación. Quizás porque el autor había confiado en un desconocido para continuar un camino inconcluso. Quizás porque él mismo estaba cansado de ser invisible. Y en ese instante comprendió que no podía ignorar lo que había visto. No cuando tantas verdades estaban enterradas a la sombra del muelle. Guardó la llave en su bolsillo y cerró el cuaderno con cuidado, como si al hacerlo también sellara un pacto silencioso. El barco parecía observarlo, crujir a su alrededor, acompañarlo en ese descubrimiento que cambiaba el curso de la historia. Pensó en su madre, en México, en cómo siempre le decía que un hombre vale por lo que decide enfrentar. Y aunque el miedo seguía siendo fuerte, sintió que ahora tenía un propósito. Ya no era solo un inmigrante buscando sobrevivir. Era un testigo. Era un puente entre un hombre desaparecido y una verdad que aún pedía justicia. Salió al muelle para sentir el aire fresco y calmar el temblor de sus manos. El agua golpeaba suavemente los pilares, repitiendo un ritmo que parecía alentarlo a seguir. Observó los casilleros desde la distancia. Todos parecían iguales, silenciosos, fríos. Pero uno de ellos guardaba algo que alguien había intentado ocultar durante años. Se imaginó caminando hacia el número 17B, sintiendo ojos siguiéndolo desde la penumbra. Era peligroso, era imprudente, pero era necesario. La historia del autor no podía quedar inconclusa, y él tampoco quería seguir viviendo como sombra sin voz. De regreso al barco, escuchó un sonido que lo hizo detenerse en seco. Un golpe suave, como si algo hubiera caído al otro lado del casco. Miró a su alrededor, pero no había nadie. El muelle estaba vacío, salvo por un par de gaviotas que volaban bajo. Aún así, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había leído en la carta que el autor sentía que lo vigilaban. Y ahora, él comenzaba a sentir lo mismo. Se apresuró a entrar, cerrando la puerta metálica con un chirrido lento. No sabía si el peligro era real o era el peso de la historia,
pero debía mantenerse alerta. Sentado nuevamente en la colchoneta, observó el cuaderno, las hojas, la tela vieja. Todo aquello era un rompecabezas incompleto que ahora debía terminar. Sabía que lo que viniera después lo pondría cara a cara con fuerzas que no comprendía, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. El barco, las cartas, la memoria del autor, la desaparición de Rafael, todo convergía en un punto inevitable, la búsqueda de la verdad. Y mientras apagaba la luz para descansar, juró en silencio que seguiría adelante, aunque tuviera que enfrentar la misma sombra que se llevó al dueño del barco. A la mañana siguiente despertó antes del amanecer, con la llave 17B pesándole en el bolsillo como si fuera una piedra caliente. Apenas había dormido. Cada crujido del barco lo obligaba a abrir los ojos, imaginando pasos, sombras, amenazas. Pero ahora, mientras observaba el tenue brillo del cielo sobre el muelle, sintió algo distinto, una determinación que le recorría el pecho como un hilo firme. Sabía que no podía demorar más. La verdad que el autor había dejado atrás lo llamaba con una fuerza que trascendía el miedo. Y aunque temblaba, estaba listo para enfrentar lo desconocido. Caminó hacia los casilleros con el corazón golpeando fuerte, cuidando que sus pasos no resonaran demasiado. El muelle parecía desierto, pero tenía esa quietud engañosa de los lugares donde siempre hay alguien observando. Cada sombra entre los postes lo hacía voltear. Cada corriente de viento le parecía un susurro. Cuando llegó a la fila de casilleros, un olor metálico mezclado con sal le invadió la nariz. Buscó el número 17B, repasando con el dedo cada placa hasta que lo encontró, oxidado y casi borrado por el tiempo. Se detuvo frente a él, sintiendo un vértigo súbito. Allí dentro lo esperaba una verdad que llevaba años encerrada. Sacó la llave y la sostuvo entre los dedos un momento, como si necesitara pedir permiso al universo antes de dar el último paso. Luego, con un giro lento, la insertó en la cerradura. Sonó un clic seco, un sonido que le vibró en el estómago. Abrió la puerta metálica con cautela, temiendo encontrar algo que no supiera cómo enfrentar. Dentro había una caja pequeña, de madera, cubierta por una capa fina de polvo. No había nada más. Ni papeles sueltos, ni fotografías, ni señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. La caja parecía demasiado simple para contener un secreto tan grande, y sin embargo, su presencia lo inquietó profundamente. Tomó la caja y la acercó al pecho mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba. Luego cerró el casillero y regresó al barco sin mirar atrás, sintiéndose vulnerable en cada paso. El viento soplaba con una frialdad inusual, como si intentara advertirle algo. Cuando por fin entró en el barco, sus manos estaban sudando. Se sentó en el suelo, colocó la caja frente a él y la observó en silencio. La madera estaba agrietada, pero firme, como si hubiera resistido años esperando ser abierta. Era un legado silencioso, un puente entre vidas rotas. Abrió la caja lentamente, revelando un paquete envuelto en plástico, cuidadosamente sellado. Adentro había fotografías, imágenes del muelle, de barcos cargando cajas durante la noche, de hombres que reconocía como trabajadores, pero que aparecían en poses tensas, como si supieran que estaban siendo vigilados. También encontró un pequeño dispositivo, una grabadora vieja. Su corazón se aceleró. El autor había reunido pruebas concretas, pruebas de algo más grande que su historia personal. Mientras extendía las fotos sobre el piso, sintió que cada una de ellas era un hilo que conectaba la desaparición de Rafael con un entramado mucho más oscuro. Encendió la grabadora con cuidado. El aparato chisporroteó antes de emitir una voz familiar, la del autor de las cartas. La voz sonaba cansada, quebrada, pero firme. El mensaje hablaba de movimientos ilegales en el muelle, de transporte nocturno de cosas que no debían estar allí, de amenazas hechas en susurros. Pero lo más desgarrador fue escuchar la frase: «Si alguien encuentra esto, es porque yo ya no pude salir». Esa confesión le heló la sangre. Era como si el autor estuviera hablando directamente desde el pasado, depositando su esperanza en las manos de un desconocido. En sus manos,
La grabación continuó, mencionando nombres que él había escuchado en el muelle, hombres que parecían intocables, que ejercían un poder silencioso. La voz aseguraba que Rafael había tratado de denunciar algo y que por eso lo hicieron desaparecer. Al escuchar eso, sintió un nudo en la garganta. No era solo una historia trágica. Era una injusticia que todavía seguía respirando en ese mismo muelle. La grabación terminaba abruptamente, con un golpe seco, como si alguien hubiera interrumpido al autor. Él apagó el aparato con manos temblorosas, entendiendo que ahora tenía en sus manos una verdad que podía valerle enemigos peligrosos. Durante varios minutos no pudo moverse. El barco se sentía más pequeño, como si las paredes se cerraran alrededor de él. Todo lo que había encontrado no solo explicaba la desaparición del autor y de Rafael, sino que también lo colocaba a él en una situación delicada. Ahora sabía demasiado. Ahora estaba dentro de un conflicto que no buscó. Y sin embargo, mientras sentía el peso del miedo caerle encima, una parte de él se negaba a retroceder. Pensó en todas las veces que se escondió, en todas las veces que dejó que otros decidieran por él. Esta vez no quería ser sombra. Esta vez quería ser voz. Tomó las fotos, la grabadora y la caja vacía, y las colocó dentro de la tela en la que venían envueltas. Sabía que no podía dejarlas allí. Si alguien registraba el barco, sería el fin. Debía pensar con claridad, aunque el corazón le gritara lo contrario. Respiró hondo y trató de imaginar qué habría hecho el autor. Guardó la tela dentro de una mochila vieja y se sentó un momento a mirar hacia la salida. El muelle parecía tranquilo, pero esa calma tenía filo. Sabía que no podía confiar en nadie allí, y que cada decisión que tomara ahora debía ser cuidadosa, casi quirúrgica. Justo cuando estaba por ponerse de pie, escuchó un golpe leve contra la puerta del barco, un golpe que no parecía casual. Su cuerpo se tensó de inmediato, el miedo subiendo por su garganta como una ola. Observó fijamente la sombra que se proyectaba en el metal. Alguien estaba afuera, alguien que no había anunciado su llegada. Sintió que el aire se detenía, que todo el peso de la historia del autor se volcaba sobre él en ese instante crítico. Sabía que, al abrir esa puerta, su vida podría cambiar de una forma que no imaginaba, o podría terminar abruptamente, igual que la del hombre que escribió las cartas. El golpe contra la puerta se repitió, más leve esta vez, como si quien estuviera fuera dudara. Él contuvo la respiración, sin saber si debía esconderse, huir o enfrentar lo inevitable. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cargado con el peso de todas las verdades recientemente descubiertas. Con pasos silenciosos, se acercó a la puerta, sosteniendo la mochila contra su pecho. El barco parecía contener el aliento junto a él, como si entendiera la gravedad del momento. Y finalmente, con un gesto firme, abrió apenas una rendija. Afuera, un rostro familiar lo observaba con preocupación. Era uno de los trabajadores del muelle, un hombre callado con quien apenas había intercambiado palabras. Su presencia allí, tan temprano, lo descolocó por completo. El hombre evitaba mirarlo directamente, como si temiera revelar demasiado. Le advirtió que en la noche anterior alguien había estado rondando el barco, alguien que no era del muelle. Dijo que era peligroso quedarse allí, que debía irse, y aunque no dio explicaciones, la urgencia en su voz era suficiente para entender que aquello no era una simple advertencia amistosa. Era una señal, una oportunidad, un intento de protegerlo sin involucrarse demasiado. Él agradeció con un leve movimiento de cabeza, sin revelar que llevaba la mochila algo mucho más valioso que un simple equipaje. Después de que el hombre se alejó, cerró la puerta y apoyó la frente en el metal frío, respirando con dificultad. Esa confirmación externa, alguien rondando el barco, no solo validaba las palabras del autor, sino que demostraba que el peligro estaba activo, presente, despierto. Ya no era una sensación, ni un eco de un pasado ajeno. Era su realidad. Y tenía que decidir rápido qué hacer con la verdad que llevaba consigo. Se sentó un momento, mirando el interior del barco por última vez. Cada grieta, cada foto, cada carta parecía observarlo con silencio respetuoso.
Aquel lugar que lo recibió cuando no tenía nada se había convertido en una especie de confesionario, un puente entre dos vidas marcadas por el miedo y la injusticia. Sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que debía despedirse. Ese barco, que había sido refugio, ahora era un punto vulnerable. Pero también era el lugar donde encontró una historia que le devolvió algo que hacía tiempo creía perdido: propósito. Tomó las cartas, las guardó con cuidado dentro de la mochila y acarició la madera del armario como si pudiera agradecerle. Luego, respiró profundamente y salió al muelle con paso decidido. El aire frío golpeó su rostro, pero esta vez no lo hizo retroceder. Sabía que tenía en sus manos la posibilidad de evitar que otras vidas fueran borradas como la del autor y la de Rafael. Y aunque el miedo seguía latiendo dentro de él, descubrió que podía caminar con él sin dejarse paralizar. A veces, ser valiente no era no sentir miedo, sino avanzar a pesar de él. Caminó hasta la orilla del muelle y observó las luces lejanas de la ciudad reflejadas en el agua. Allí, en silencio, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. No podía esconder la verdad, pero tampoco podía entregarla ciegamente. Necesitaba encontrar a alguien confiable, alguien que no estuviera involucrado en la red de corrupción del muelle. Pensó en una iglesia que quedaba a unas cuadras, donde algunos inmigrantes buscaban refugio. Tal vez allí encontraría ayuda. Tal vez allí podría empezar el proceso de darle voz al hombre que había sido silenciado. Mientras avanzaba entre las sombras del amanecer, sintió algo inesperado, una serenidad profunda, nacida no de la seguridad, sino de la claridad. Por primera vez desde que cruzó la frontera, no caminaba solo por sobrevivir. Caminaba por alguien más. Caminaba por una historia que merecía justicia. Y en ese paso firme, descubrió una fuerza interior que no sabía que tenía. Comprendió que el autor no había desaparecido del todo. Mientras se cargara sus palabras, su voz seguiría viva. Y esa responsabilidad, aunque pesada, también era un honor. Al llegar a la calle principal, el ruido tenue de la ciudad despertando lo recibió como un recordatorio de que la vida seguía, incluso en medio del dolor. Se prometió a sí mismo que no permitiría que el pasado del muelle continuara oculto. La historia del autor no quedaría enterrada en silencio. Levantó la vista hacia el cielo, recordando las palabras que había leído sobre México, sobre la esperanza, sobre la necesidad de no morir sin contar la propia historia. Y sintió algo parecido a un cierre, o quizá un inicio, porque la verdad, una vez encontrada, siempre exige movimiento. Antes de dar el último paso hacia la iglesia, miró hacia atrás una vez más, como si pudiera ver el barco desde allí. No lo vio, pero lo sintió. Sintió que parte del quedaba anclado a ese muelle, junto a las cartas, junto al cuaderno, junto a una vida que terminó demasiado pronto. Pero también sintió que llevaba el resto consigo, y que mientras él siguiera adelante, la memoria del autor no se perdería. Esa mezcla de dolor, gratitud y propósito lo acompañó mientras empujaba la puerta del refugio. Estaba listo. Por fin, estaba listo. Y así, con pasos firmes y una historia ardiente en el pecho, se convirtió en algo que nunca imaginó, el guardián de una verdad ajena que también lo salvó a él. Porque al enfrentar el misterio del barco, encontró su propia voz, y al proteger la memoria del autor, descubrió que su vida tenía un peso que nadie podía arrebatarle. Ahora era su turno de hablar, de denunciar, de no callarse más. Si el autor dejó estas cartas para ser encontrado algún día, era porque confiaba en que alguien continuaría lo que él no pudo terminar. Y ese alguien, ahora, era él,